Bien, confección del gemelo digital. Ahí están las instrucciones, pero en general, ¿qué es lo que hay que hacer? Para crear una maqueta de una estructura, lo primero que debemos hacer es un archivo de pieza que contenga los bocetos que representan las líneas donde van a ir los perfiles. Ese archivo de pieza se incrusta en el archivo de ensamblaje, que es donde están disponibles los aceleradores de diseño, en particular el generador de estructura. ¿Ya? Entonces vamos ejecutando los procedimientos que están acá. Abro el programa, voy a crear una carpeta de trabajo en mi dirección de trabajo, en este caso está en la sesión 23, grupo 3, ahí voy a trabajar, ahí voy a emplazar mis cosas, y voy a crear lo primero, que es el archivo IPT que va a contener lo que se conoce como esbozo. Estándar, crear, y voy a crear, para el caso, una estructura simple. Voy a crear algo así como una reja, ¿ya? Va a tener una forma particular, ustedes van a entender por qué. ¿Qué voy a hacer? Voy a mostrar cómo se haría un 3D, un cubo, ¿ya? Después ustedes van a entender todo lo que estamos haciendo. Si yo quisiera hacer un cubo, una caja, una cajonera, parto con boceto 2D. Sí, yo sé que hay un boceto 3D, pero quiero que vean lo siguiente. Parto con boceto 3D y aquí voy a hacer una base. Supongamos que voy a hacer una caja de 1 metro cúbico. Entonces, 1 metro por 1 metro por 1 metro, o sea, 1000 por 1000. 1000 por 1000. Creo que ahí me quedó 100. Sí. Cambio acá. Listo. Terminar boceto. Ese es un boceto 2D de un cuadrado. Ahora voy a hacer el boceto 3D que representa el cubo. Iniciar boceto 3D y vean. Por eso yo primero hago un 2D. ¿Por qué? Porque si ahora le doy a línea, el único punto conocido que tengo es el origen. Y usando el boceto 2D que hice anteriormente, puedo encontrar los puntos que necesito para hacer el cubo. ¿Ven? Ahí se puso en verde. ¿Cómo se hace un cubo? 1000 para arriba, 1000 para el lado. ¿Ya? Es bastante explícito. ¿Ya? Así se hace. Yo voy a hacer estratégicamente una línea cruzada así. Después van a entender por qué. ¿Ya? No voy a perder tiempo haciendo el cubo porque ya supongo que se entendió la idea. Termino boceto. Guardo esto. Generalmente, estos se llaman esbozos. Entonces, este es el esbozo de la cajonera. El nombre da exactamente igual. ¿Ya? Esbozo cajonera. Bien. Para acceder al acelerador de diseño tengo que estar en un ensamblaje. Entonces ahora tengo que crear el ensamblaje. Nuevo. Ensamblaje, estándar MM, crear. Y tengo que insertar el archivo IPT que contiene el boceto. Insertar. Me voy a la ubicación, acá. E inserto ese archivo. Lo inserto como archivo. No tiene pieza, no tiene sólido, solamente tiene los bocetos. Bien, ahora tengo que guardar este archivo. Este va a ser mi cajonera o mi armadura de cajonera. Yo voy a hacer solamente una fracción para que ustedes vean. Listo. Tengo todos los archivos guardados, tengo el boceto, ahora puedo usar el acelerador. Si el archivo no está guardado, Inventor le va a decir que lo guarde. Si falta algo, Inventor va a avisar. Diseño, insertar estructura y se activa esta ventanita. ¿Cómo funciona esta ventanita? Acá se selecciona la categoría. ¿A qué se refiere? Si usted quiere ver perfiles L, si quiere ver perfiles cuadrados, redondos, tubulares, etcétera, o los quiere ver todos. Yo, por ejemplo, voy a dejar ahí en este caso, cuadrado rectangular. Aquí está la norma. Hay varias normas. Está la norma ISO, está la norma DIN. Normas para elementos rectangulares o cuadrados. Yo voy a dejar la ISO, que es la más común. Aquí está la familia, que en realidad es una norma específica. ISO es un conjunto de normas. Pero hay varias normas, composición química, tamaño, etc. Yo voy a dejar eso. Y aquí por último está el tamaño del propio perfil. ¿De cuál perfil? De un ISO 10799-2, que es cuadrado, 4044. O sea, es un tubular. Tiene un lado de 40, un lado de 40 y un espesor de 4 milímetros hacia adentro.
¿Ya? ¿Cómo funciona el generador de estructuras? Muy simple, simplemente me acerco a la línea, le hago un clic ahí y ahí queda la estructura. ¿Ya? Ahí se va agregando el perfil. Me voy ahí, me voy ahí, me voy ahí. ¿Ya? Ahí está. ¿Hay varias cosas que cumplir? Claro que sí. Todo esto está basado en detalles. Por ejemplo, si a mí me están pidiendo o tengo que hacer una estructura que máximo mida 1 metro, entonces el perfil no puede quedar ahí. Porque ahí va a ser el perfil o 1 metro más 2 medios perfiles. ¿Cierto? ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pongo una vista y lo muevo hacia adentro. ¿Ya? Lo mismo para acá. Lo muevo hacia adentro. Y ahí voy ajustando mi estructura según mi necesidad. Entonces yo ahora le doy a aceptar. El programa de inmediato dice que tiene que crear nuevos archivos, que los va a guardar ahí, etcétera, etcétera. Le doy a aceptar. A aceptar. Voy a crear el segundo. Insertar estructura ahí. ¿Ya? Voy a perder un poquito de tiempo en esto, pero va a entregar valor cuando esté listo. Lo voy a dejar ahí. Ya entendieron la idea. Voy a ponerlo acá. Ya se entendió la idea. Entonces rápidamente lo llevo para allá. Menos 20. Y para abajo. Valor menos 20. Estoy moviendo ahí el manipulador. 20 y 20. Aceptar. Y acá. Me falta el último. Ahí. Veo acá. Para que vean la técnica que usé delante. Ahí está el tamaño. 20 y 20. Ahí está. 20 y menos 20. ¿Cuál es el menos 20? Ese. Entonces, por ejemplo, ahí, vean, ahí menos 20, le puedo dar 10 y ahí se va 10 para arriba. Le puedo dar 0 y ahí queda el medio. Menos 20, 20. ¿Ya? Es simplemente manipularlo. Aceptar. Aceptar. Bien. Ya tengo el marco. Algunas recomendaciones, claro que sí. Cuando ya tengan la estructura, se recomienda que oculten el archivo IPT que creó el esbozo para poder ver bien. Clic derecho, visibilidad y ahí se fue. Las estructuras tienen un problema regular, que es que como el esbozo tenía solamente líneas, los perfiles chocan entre ellos y hay que arreglarlo. Eso se arregla de la siguiente manera. Ya emplazamos los perfiles. Tengo modificación de alargar, recortar y de empalmar. Las estructuras que son marcos generalmente se pueden empalmar de la siguiente manera. Con esa función que dice bisel, vean, por ejemplo le voy a dar S con S y con S. Vean el cambio que va a hacer el programa. Aceptar. Vean cómo dejó los perfiles. Los cortó a 45 grados. ¿Ya? Eso lo puedo cambiar según el tamaño del perfil, según la forma, etc. Otra forma de empalmar las estructuras es la siguiente. No se ocupa mucho. Vean. Diseño. Recorta, larga. Cuidado, recorta, larga porque hay otro que dice alargar a cortar. No, recortar, alargar. Y funciona de la siguiente manera. Le digo hasta dónde quiero que llegue el perfil y después le digo cuál. Vean, le voy a decir que llegue hasta ahí, que es la cara de ese perfil. Y le voy a decir que quiero cortar ese perfil. ¿Ya? Y ahí hizo el trabajo para hacer el empalme. ¿Ven? Ahí quedó ese perfil hacia arriba, que se conocen como columnas. Quedó sin cortar. La recomendación siempre es que las columnas no se corten. Y ahí quedó ese perfil que va al lado, que se conoce como larguero, que quedó cortado. ¿Ya? Entonces eso también lo puedo replicar al otro lado. Vamos a dejar eso como ejemplo. Voy a decir que esto queda ahí, ese perfil. Aceptar. En cambio abajo voy a hacer los empalmes. Bisel, eso y con eso. Le doy a aceptar. Y ahí se dan cuenta que la parte de arriba quedó recortado ese y en la parte de abajo quedaron empalmados 45 grados esos dos y esos dos. Como ya se entendió la idea, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer ese perfil de lado que había obviado. Vuelvo a ver esto, visibilidad. Ahí tengo una línea de referencia. Cuando tengo perfiles que van en esas posiciones medias extrañas, emplazarlo es difícil. Insertar estructura, ahí. Primer emplazamiento es hacer que quede dentro del marco, según mi diseño. Entonces yo lo voy a correr ahí. Menos 20. Menos 20. Ahora, aquí viene el problema.
Ese perfil, según el diseño, según lo que ustedes estén haciendo, puede quedar hacia arriba, puede quedar hacia abajo o puede quedar al medio, ¿ya? O puede quedar corrido. Eso depende de lo que ustedes estén haciendo. Yo en este caso lo voy a dejar al medio. Aceptar. Crear. ¿Por qué? Porque también está quedando insertados los otros y tengo que hacerle la limpieza. Y así voy a crear una pieza especial. ¿Cómo se manipulaba esto? Bueno, con recortar, alargar. Vean, hay que hacer varios pasos. Le voy a decir que hasta esa cara quiero cortar ese perfil. Quiero que hasta esa cara cortar ese perfil. Y así también abajo. Por eso les dije que no iba a hacer la caja completa porque iba a perder tiempo. Quiero que hasta esa cara llegue ese perfil. Y que hasta esa cara llegue este perfil. Aceptar. Listo. Yo sé que tengo que hacer una caja, pero voy a llegar hasta ahí. ¿Por qué? Porque ahora me interesa lo siguiente. Le voy a guardar a todo. Aceptar. ¿Qué tengo que hacer ahora? Un plano. Los planos de estructura están articulados también con la materia de soldadura. Generalmente estas cosas hay que soldarlas para que no se desarmen. ¿Cómo se hacen los planos? Vayamos para acá. Lo primero, si yo sé que voy a hacer un plano, tengo que hacer este preparativo. Abro mi conjunto, que está acá. A ese componente que es el IPT, que solamente tiene el boceto, clic derecho. Estructura de la lista de materiales referencia, después vamos a ver por qué. Y nada. Además, ¿qué voy a hacer? Lo voy a ocultar, porque ya no me sirve. Listo. Ahí tengo mi estructura. Guardar. Cerrar. ¿Qué voy a hacer ahora? Un plano. El plano de estructura se considera de manera esencial como un plano de conjunto, porque es un ensamblaje. Y cuando tiene piezas especiales, piezas que no se pueden describir, mediante ángulos simples hay que crear un plano de glose. ¿Ya? Entonces sí es un pequeño set de planos. Vean acá. Insertar vista base. Yo voy a ir a buscar mi estructura simple, que más que caja parece parrilla. Y la inserto. Manipulo como cualquier conjunto. Voy a insertar eso ahí. Voy ahora a insertar otra, que es esa, pero la voy a poner ahí, para hacer lo que me interesa. Vean acá. Tengo el ISO común, tengo la vista funcional de conjunto. Como es una estructura, no hay que cortarla ni nada de eso. Como es un plano de conjunto, ¿qué le tengo que hacer? Una lista de materiales, entre una de las varias cosas que tengo que hacer. Ahí está el texto. Nos vamos acá, vamos a dejar ahí para que se alcance a poner pausa, lo lean y nos vamos para acá. Estamos acá. Creando vistas, ya creé las vistas, ya inserté el isométrico. Ahora viene la lista de materiales porque es un conjunto y tengo que hacerle a esa lista varios cambios. Entonces, pues ahí nos vamos a aprovechar de que esto quede guardado. Me voy a adelantar un poco y voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar los globos, voy a agregar ese globo y voy a agregar este globo. ¿Ya? También lo puedo hacer ahí. Voy a crear la lista de materiales. La lista de materiales para los planos estructurales es la lista de perfiles. Generalmente se ocupa como lista de corte. ¿Qué es lo que va a hacer el viejito? ¿Qué es lo que va a hacer el maestro? Va a tomar esa lista, va a tomar los perfiles, por ejemplo los cuadrados 40-43, y va a empezar a cortarlos en los tamaños que le dé. Entonces esa lista tiene que tener una forma, una estructura especial y diferente, que no es la forma que tiene Inventor. Por eso vamos a hacer un cambio. Voy a agregar la lista de piezas ahí, en referencia a ese conjunto, le doy a aceptar y se va a agregar esta cosa grandota. Como sigue siendo un plano conjunto, ya sé que a lo menos tengo que hacer el cambio de dirección de los elementos y el cambio de la posición del encabezado. Clic derecho, editar lista, esbozo, ahí, y le digo que el encabezado está abajo y que la dirección es hacia arriba. Aplicar. Ahora vienen otros cambios. Tengo que cambiar los elementos o las propiedades del elemento que se muestran acá y además voy a tener que renombrarlos para que se entiendan de buena manera. Entonces para eso tengo esta referencia. Para una tabla común de estructura necesito
lo que para Inventor se llama elemento, número de pieza, cantidad base, cantidad de elementos y cantidad. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir por primera vez a ese, que es el selector de columnas. Hacemos un clic ahí y se activan las columnas que se están mostrando en la tabla. Necesito yo elemento, número de pieza, elemento está ahí, número de pieza está ahí, lo necesito como segundo, entonces ¿qué hago? Lo pongo de segundo. ¿Cómo? Con estos controles, subir, bajar, subir. Elemento, número de pieza, cantidad base, no lo tengo, entonces lo busco en la tabla. Por aquí, aquí, cantidad base, ahí está. Para llevarlo a la lista que hago, añadir. Elemento, número de pieza, cantidad base, cantidad de elementos y cantidad. Cantidad de elementos, está por acá. Cantidad de elementos, justo está ahí. Añadir. Y después, ¿qué me pide? Cantidad. Ese de descripción no lo necesito, así que le doy a eliminar. Elemento, número de pieza, cantidad base, cantidad de elemento y cantidad. Le doy a aceptar. Le doy a aplicar y le doy a aceptar. Vamos a explicar de inmediato eso, pero una de las cosas que hay que hacer, recuerden después, es dejar bonita esta tabla. Hay que hacer una modificación, hay que volver a modificarla, clic derecho, editar lista de piezas. ¿Por qué? Mientras hacemos el cambio lo vamos a explicar. Lo que se llama elemento le vamos a poner MC o marca. Selecciono la columna, clic derecho, formato de columna, MC. ¿Qué es lo que voy a hacer? De alguna forma voy a hacer que los globos ahora referencien los perfiles, ¿ya? Y como son perfiles metálicos, los datos son diferentes. Tengo que decir qué perfil es, si es un cuadrado, si es un rectangular, su norma, cuánto mide cada perfil, cuánto es el largo del perfil y cuánto va a ser el largo total de la suma de todos los perfiles. Entonces, por eso mostré las propiedades, pero ahora cambio esos nombres para que se entienda de mejor manera. Número de pieza, clic derecho, formato columna, ¿cómo le vamos a llamar? Perfil. Perfil. A aceptar. Sigo modificando. Cantidad base le vamos a poner L-unit, que significa largo unitario. Formato columna, L-unit. Y acá hay una recomendación. Cuidado, estoy haciendo varias cosas. Recomendado eliminar decimales. Entonces le voy a aplicar un formato a eso, porque vean ustedes que hay decimales. Le voy a decir que es una longitud y que la precisión es 0. A aceptar. Sigo avanzando. Cantidad de elementos va a ser cantidad. Esto obviamente ustedes cuando estén trabajando o haciendo un proyecto lo van a ajustar a sus necesidades. Es solamente una plantilla. Y cantidad le vamos a poner largo total. Aplicar formato, precisión 0. Aceptar. Aplicar, aceptar. Mientras explico esto la voy a dejar más bonita. ¿Cómo se deja más bonita? Usted se acerca a esas líneas tal como el Excel y lo trata de alargar, acortar para que se vea y parezca bien. ¿Ya? ¿De qué va esto? Los planos estructurales son un poquito diferentes de los planos mecánicos porque hacen referencia a perfiles y se entienden, se interpretan de la siguiente manera. MC, marca, identificador, número de parte, etc., es el elemento estructural. En este caso me falta el elemento 1, veamos si lo encontramos, debe ser este. Ahí. Elemento 1, elemento 2 y elemento 3. El elemento 1, ¿a qué hace referencia? Aquí es un perfil de la norma ISO 10799-2 que tiene un tamaño 4044, o sea, es un cuadrado, cuya longitud nominal es 1000. Me está diciendo que el largo unitario es 1000 y me dice que se necesitan 3 perfiles de 1 metro, cuya longitud total son 3 metros, del 40-40-4. ¿Se entiende la idea? Ya. ¿Qué es lo que pasa? Ahora viene la otra info. Ahí dice que se necesitan 3. Pero resulta que ahí veo uno, ahí veo otro. Voy a acotar, porque es un conjunto. Largo total 1000, largo total 1000. ¿Cuáles serían los 3? S, obvio, S y S. ¿Qué es lo que pasa? El programa está mostrando el largo nominal total. Entonces este perfil mide 1000. Sí, tiene que cortarse a 1000.
Pero en este caso tiene dos ingletes ahí a 45 grados. Tiene dos cortes o biseles a 45. Este también mide 1000, pero solamente tiene a un lado el inglete o el bisel. Entonces el trabajador de la maestranza igual tiene que cortar 3 perfiles de 1 metro. Solamente que a uno le va a hacer 2 cortes y a otro le va a hacer 1. ¿Ya? Lo mismo pasa con el número 3. El largo total del número 3 para obtenerlo es 1301 milímetros. ¿Ya? Pero el perfil mide 1301, no, porque tiene 2 biseles a los lados. Cuando los planos de estructura muestran perfiles simples, no se le hace más detalle. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo? Con cota, decir que el ángulo entre eso y eso es 45 grados. Veamos el encuentro y ahí está listo. Eso es todo. ¿Ya? Replico que es lo mismo ahí, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, pero tengo un problema con ese perfil. Resulta que no lo puedo definir bien. Entonces ahí estoy semi obligado a crear un plano de desglose. Solamente para ese perfil. Entonces aquí viene un pequeño tip, un pequeño secreto. Esto es simplemente práctica. Resulta que yo ahora tengo que crear una nueva hoja y tengo que insertar el perfil. El problema es dónde está el perfil. No lo voy a encontrar. En realidad está dentro de eso. Dentro de eso. Y ahora tengo que saber cuál de todo eso es. Pero no me lo muestra. ¿Ya? Secreto. Tip. Acá voy a abrirlo. Voy a abrir ese perfil. Clic derecho y abrir. Para que el programa me muestre cuál es. Ahí está. Voy a cerrar todos los archivos IPT o IAM que haya en uso. Y voy a dejar solamente la pieza que me interesa y el plano de, o el archivo de plano. Me voy a la hoja, le doy a base y como hay un único archivo del tipo pieza o ensamblaje abierto, Inventor de inmediato me va a ofrecer crearle un plano a esa pieza. Entonces ahí lo encuentro de manera rápida. Para hacerle un plano, ¿me sirve esa vista? No, me sirve más esa. Ahí está. Entonces ahora aquí juego ya con los decimales, o sea, con la escala, por ejemplo, que se vea unos a 5, unos a 2. Ahí se ve muy grande, aceptar. Como queda muy largo, tengo que usar la función dividir para achicarlo. Como funciona, selecciono la vista, le doy de ahí hasta ahí y ahí quedó más chiquitito, ¿ya? Conservando el largo paramétrico. Entonces, como es un plano de desglose porque tiene cosas especiales, ¿qué es lo que le doy? Le doy, por ejemplo, de ahí hasta ahí está el largo nominal y le doy los biseles, ¿ya? No todos van a ser siempre 45, hay cosas raras, claro que sí, ¿ya? Ahí está el plano. Si por algún motivo este perfil llevara otra forma, llevara taladradas, perforaciones, se le hace en el plano de desglose. Sigue siendo un conjunto que está hecho, en este caso, de perfil. Importante referenciarlos entre ellos. Se considera un subconjunto. Generalmente este va incrustado en una máquina porque es solamente una parte, pero el etiquetado generalmente, aquí voy a hacer uno simple, lleva el nombre de la estructura, por ejemplo, estructura cajonera. El número de parte o el número de plano va a terminar en la raíz más .00. ¿Por qué .00? Porque sigue siendo un plano de conjunto. A aceptar. Y, por ejemplo, yo le hice un plano de desglose a la pieza número 3. Entonces me llevo esa etiqueta para acá y digo que este es el perfil, no sé cuánto, perfil algo, y que este es el número de parte 3. ¿Se entendió eso? Es el componente 3 del subconjunto de la estructura. Entonces ahí ya de alguna forma los tengo ligados. Así también puedo seguir. ¿Qué puedo hacer? Le hago la vista en corte acá. Los planos mecánicos siempre están, o generalmente tienen un corte. Ahí está el corte. ¿Puedo dar el tamaño? Claro que sí. Para que así el viejito tenga solamente los planos de desglose y no tenga el plano general. En la etiqueta, ¿qué más puedo decir? La cantidad, cuántos de estos había que cortar. 1. El perfil era un cuadrado 40 por 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí tengo un plano estructural simple a partir de un gemelo digital de estructura. Luego vienen los globos, etcétera, etcétera. Y por último,
vienen los símbolos de soldadura. Entonces aquí ya se articula con la otra materia. Por ejemplo, aquí yo lo voy a dejar solamente de ejemplo. Ahí puedo decir que lo vamos a tirar para ese lado. Ahí hay que hacer una soldadura AWS de... Estas cosas son perfiles, así que tiene por ahí una ranurita. Pero le vamos a decir que es una soldadura superficial. Solamente para dar el ejemplo. No va ahí. Y que es todo alrededor. Que es proceso 1000. Y que el alambre tiene 1.2 milímetros, ¿ya? Y ahí voy articulando toda la materia que he visto, ¿ya? Esa soldadura es ficticia, en realidad ahí lo que debería ir es una por los lados de ranura, una ahí hay que hacer un bisel, en B, un medio B, etcétera, etcétera, ¿ya? Y ahí tengo el plano de una estructura simple.